por el Hospital de Barranquilla? Sí. Bueno, allá la medicina interna hay cantidad de personas, generalmente después de 50 años, obesos, con problemas de tromboflebitis, diabéticos, con erisipela o celulitis. Bueno, pues, bueno, ayer ya les asignaron a todos, ya Daniela tuvo que haber ayer enviado a cada uno con qué quedaban cada grupo. Y ellos van a hacer examen viernes o sábado, no sé, ustedes, la monitor de cada grupo debe Doctora, comunicarse. ayer ya cada uno se comunicó, los monitores que usted me pidió que designara, ya se comunicó con la docente. Ambas docentes, pues una permitió hacer el examen entre sábado y domingo, dependiendo de la disponibilidad de ella, y otra docente puede hacérselo el viernes en la tarde, y los compañeros pertenecientes a ese grupo decidieron que sí, que pues sí podían. Entonces, pues yo creería que ya podríamos dar las clases jueves y viernes normal, porque ya ellos tienen el tiempo disponible para darlas y poder terminar Bueno, la programación. bueno, entonces quedamos que el jueves a esta misma hora, 6:30, y viernes nuevamente 6:30. Sí, Sí, sí. bueno. Ok, perfecto. Entonces ya queda todo organizado para comenzar, para ya finalizar este periodo. Bueno, jóvenes, entonces comencemos con la charla. Bueno, muy buenos días. Bueno, siguiendo ya con las infecciones cutáneas, que ya veníamos mencionando el día de ayer, hoy vamos a hablar de las de tipo bacteriano. Esta presentación pues va a estar a cargo de Daniela Gómez, Ángela Gómez, Alejandro González, Daniela Érdenes y mi persona, Karen González. Pasa, Daniela, por favor. Bueno, entonces, para empezar hablando en cuanto a la definición de las infecciones cutáneas bacterianas, estas van a estar definidas como una infestación o infección de la piel que es causada por distintos microorganismos, pues en este caso por bacterias que van a tener la capacidad de invadir la piel y causar distintas manifestaciones clínicas. Estas manifestaciones clínicas pues van a depender de la estructura, la zona que se encuentra afectada de la piel y el nivel al cual se encuentra este compromiso. Hay que tener en cuenta también que estas infecciones cutáneas pueden ser o presentarse como episodios aislados o pueden ser recurrentes, y en cuanto a su severidad pueden ser autorresolutivas o pueden avanzar y progresar tanto que pueden llevar hasta la necrosis de la piel y hasta el tejido celular subcutáneo. Además, pues hay que tener en cuenta que son una de las razones más comunes o motivos más frecuentes por los que los pacientes visitan tanto a citas dermatológicas como a medicina general. Y además, pues hay que recordar que al igual que las infecciones cutáneas parasitarias que mencionábamos ayer, aunque hayan distintas condiciones o distintos factores que hagan a las personas más propensas a presentarla, esto no limita o no discrimina a que solo sea un cierto tipo o cierto grupo de la población que la pueda presentar, porque se puede presentar en cualquier tipo de persona. No distingue de grupo etario, aunque hayan factores como la diabetes mellitus, que la inmunosupresión o distintos traumas que puedan predisponer a los pacientes a presentarlas. Entonces, el día de hoy pues vamos a hablar de las más relevantes y las más comunes, en las cuales encontramos el impétigo, Bulgaria ampolloso, la foliculitis, la furunculosis, la celulitis, la erisipela y por último los abscesos. Entonces, en cuanto a la epidemiología de estas infecciones, básicamente, y aquí lo que hay que tener en cuenta es que el aumento de la incidencia de estas infecciones va a estar dada por dos microorganismos, por el Staphylococcus aureus meticilino resistente y por el Streptococcus beta hemolítico del grupo A o Streptococcus pyogenes. ¿Por qué está basado en estos dos tipos de microorganismos? Porque se ha demostrado pues, que en los últimos años había un aumento de la incidencia y el aislamiento de este tipo de cepas, lo que ha llevado a que aumente pues, a su vez la incidencia de este tipo de patologías, ya que son los microorganismos principalmente causantes de las infecciones cutáneas bacterianas de todo tipo, por lo cual pues, van a escuchar hablar al transcurso de la exposición de este tipo de microorganismos. Pasa, Dani, por favor. Bueno, entonces ya entrando a la parte de la etiopatogenia, pues hay que tener en cuenta principalmente, y es base, que la piel en su estado normal, o sea, una piel sana, va a estar normalmente en contacto con miles de microorganismos, incluyendo bacterias en estos casos.
pero no siempre estos microorganismos van a tener la capacidad de desarrollar una enfermedad clínica como tal, una infección cutánea como hablamos en este caso. Y esto se va a deber a algo muy importante, que son los mecanismos de defensa intrínseca. Son mecanismos de defensa que normalmente se encuentran en la piel, son mecanismos que normalmente, como mencioné, en una piel sana se encuentran y nos protegen frente a todos este tipo de infecciones. Son quienes medían que no se presenten todas estas entidades. En esos mecanismos de defensa intrínseco, pues como pueden ver en la diapositiva, está el estrato córneo, la foliación cutánea, el pH ácido de la piel, las secreciones glandulares y sebáceas, el manto lipídico y por último, y no menos importante, el fenómeno de interfase bacteriana. Este fenómeno de interfase se refiere y no es más que ese efecto que tienen los microorganismos, las bacterias que nosotros tenemos en nuestra flora normal, ese efecto supresor que tienen estas bacterias sobre otras bacterias que pueden llegar a la piel, que tienen efecto patógeno y que pueden llegar a colonizar la piel y desencadenar, en este caso, infecciones cutáneas bacterianas. Bueno, la que encontramos normalmente en la piel pues, va a tener una flora tanto residente y una flora transitoria. En cuanto a la flora, bueno, ¿cuál es la diferencia entre ambas? El tiempo que van a tener en contacto con la piel. ¿Por qué? Porque la flora residente, como sabemos y como su mismo nombre lo dice, es un microorganismo que se encuentran normalmente en la piel, o sea, hacen parte de el componente de la piel normal, por eso van a estar en contacto siempre con la piel, siempre se van a encontrar aquí. Y la flora transitoria solo va a encontrarse en contacto con la piel por horas o días. Esto se debe a que no tienen la capacidad de colonizar y causar pues, este tipo de infección. Pero en ambas van a haber distintos patógenos que, que tienen, digamos, actividad, pues, valga la redundancia, patógena y que pueden desencadenar infecciones, pero cuando estos mecanismos de defensa funcionan normalmente y el sistema inmune puede contrarrestarla, no desencadenan infecciones cutáneas. Muy bien. Pasa, por favor. Dani, pasa, por favor. Listo. Ya, Bueno, ya. en este cuadro pues vamos a tener la flora cutánea de la que hablaba, tanto la residente como la transitoria. Sin embargo, pues como pueden ver, encontramos encerrados los microorganismos que son más comunes. Los más comunes es el Streptococcus pyogenes o el Streptococcus pyogenes o el Streptococcus beta-hemolítico del grupo A y el Staphylococcus aureus. Son los dos más comunes y son los principales causantes de todos los tipos de infecciones de piel, en este caso bacteriana, pero también pues, en menor proporción los bacilos gram negativos, en los cuales encontramos la Escherichia coli, las especies Proteus, las pseudomonas, etc. En cuanto al Staphylococcus pyogenes y el Streptococcus aureus, pues hay que tener en cuenta, y es lo más importante de ellos, es que bueno, son cocos gram positivos, son aerobios. En cuanto al Streptococcus pyogenes, algo que le permite, o la virulencia de este microorganismo, está dada por la proteína M. Como sabemos, esta proteína es la que le permite a este microorganismo poder burlar de una u otra manera la defensa por el sistema inmune. Y además es la causante del mimetismo molecular causado por este microorganismo y que en algunos casos pueda tener cierto grado de evolución, de severidad y puede afectar otro tipo de órganos. Además, pues tiene otras enterotoxinas que son pirógenas como la A, la B y la C, y además es importante este microorganismo, bueno, que se encuentra en patologías como faringitis y en este caso de infecciones de piel y también tejidos blandos, y además es importante que este microorganismo se erradique totalmente al momento de tratarlo, o sea, uno de los focos en el tratamiento de estas infecciones es erradicarlo completamente porque puede llegar a complicarse y a desencadenar glomerulonefritis post-estreptocócica. En cuanto al Staphylococcus aureus, pues es un microorganismo que desde siempre ha estado relacionado o se escucha muy frecuentemente cuando hablamos de piel, de infecciones de piel, de contagios por piel, etcétera, y se encuentra en un 20 a un 40% de los adultos en colonización nasal, pero puede pasar a la piel por soluciones de continuidad. Además, es causante de abscesos, de infecciones purulentas, y lo que lo hace tan virulento es que tiene distintos tipos de enzimas, en los cuales encontramos las catalasas, las coagulasas, hialuronidasas, la lactamasa y la ADNasa. Además, encontramos otros como las hemolicinas, leucocidinas y otras que actúan como superantígenos. ¿Qué es importante de estas enzimas? Lo importante es que todas estas le van a permitir al Staphylococcus aureus ser tan fácilmente que afecte y que, por decir, se multiplique muy fácilmente en la piel e invada todos los tejidos. Entonces, por eso es muy fácil el contagio por el mismo y que pues causa este tipo de infecciones. Y por último, las gram negativas, estas van a aparecer sobre todo en zonas que son de fácil contagio, como son los glúteos y las axilas. Pero como les mencioné, los más importantes es el Streptococcus pyogenes y el Staphylococcus aureus. Sin embargo, hay que tener en cuenta pues, los gram negativos. Pasa, Dani, por favor.
Bueno, entonces ya entrando como tal a las infecciones cutáneas bacterianas, que es pues como tal el tema del día de hoy, entonces primero vamos a tener el impétigo. El impétigo como tal va a ser una infección de la piel superficial que se limita exclusivamente a la epidermis. Esta va a ser una infección que es causada principalmente, como mencioné, por el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes. Van a ser sus principales causales. Se presenta en cuanto a los grupos etarios en niños, sobre todo menores de 5 años, pero hago énfasis en que puede presentarse en cualquier tipo de persona y es frecuente en cualquier tipo de grupo poblacional. Además, pues se presenta como factor de riesgo el clima, ya sea un clima cálido, un clima caliente, un clima húmedo, y por lo general el contagio si la infección por estos microorganismos causando el impétigo se da por soluciones de continuidad. Esta solución de continuidad pues, puede ser traumas, heridas preexistentes, etc. Y por lo general es autolimitada, o sea, ella puede llegar a la resolución fácilmente en alrededor de 2 semanas sin dejar cicatriz. En cuanto a los hallazgos, pues esta se presenta principalmente como pápulas eritematosas, es la principal lesión. Ahorita hay otras imágenes que se ven más las pápulas, pero sin embargo podemos ver en la imagen de abajo cómo se ven las pápulas eritematosas. Después van a evolucionar a vesículas, que como, bueno, hay otra imagen también, y que al finalizar, cuando estas vesículas se rompen o pierden por decir, su cubrimiento, dejan una costra que es llamada costra dorada, costra melicérica o meliflua, que encontramos en la imagen, en la segunda imagen, pues a mi derecha. Encontramos esa costra que se ve como dorada, amarillenta, que se presenta, pues presenta la persona en ese caso en la imagen. Y estas lesiones son más comunes y predominan en la cara y en las extremidades. Este impétigo vulgar o no ampolloso o no buloso es el más común, se presenta en un 70% de la población y afecta sobre todo las zonas expuestas del cuerpo, como ya mencioné en este caso, sobre todo la cara y las extremidades. Además de eso, pues por lo general se presenta como manifestaciones locales, o sea, es raro que tenga manifestaciones sistémicas o que tenga compromiso del estado general del paciente, o sea, raramente esto pasa, siempre son manifestaciones locales en estos casos. Entonces, en las imágenes podemos observar cómo se encuentran las costras doradas, las pápulas en el paciente. Pasa, Dani, que hay otra imagen. Bueno, aquí podemos también encontrar, en esta imagen se ve, bueno, la imagen que pasó se ven las pápulas, se ven las vesículas y se ven las costras. Aquí también podemos encontrar las pápulas eritematosas en el paciente. Sí, ya, ahora sí, pasa, Dani, por favor. Bueno, entonces, en cuanto al diagnóstico del impétigo, el diagnóstico se hace básicamente al igual que todas estas o casi todas este tipo de infecciones por los hallazgos clínicos. O sea, el diagnóstico es clínico. También se habla y mencionan las bibliografías que se utiliza el cultivo de secreción purulenta o exudado, tinción de Gram, pero este tipo de pruebas no ha demostrado que tienen impacto en cuanto a cambiar el curso del manejo o el tratamiento de estos pacientes, por lo cual no es necesario casi que en ningún caso, solamente cuando haya interés epidemiológico o que se requiera aislar el microorganismo, ya sea el estafilococo o el estreptococo beta hemolítico, pero esto es casi que en ninguno de los casos, porque como ya dije, al no modificar el tratamiento o el manejo, ni siquiera, o sea, estos tipos de pruebas deben retrasar el tratamiento empírico en estos pacientes, por lo cual no es necesario que se realicen estos mismos, solo en casos aislados. De resto, los hallazgos clínicos, o sea, la clínica del paciente es la que nos va a permitir hacer el diagnóstico en el mismo, las lesiones, las pápulas eritematosas, las costras, las vesículas y la evolución de la misma. Bueno, en cuanto al tratamiento, pues el tratamiento del impétigo puede ser tanto tópico como oral. Entonces, lo importante de este tratamiento es que cubra ambos microorganismos principalmente causales, el estreptococo y el estafilococo. Entonces, el tratamiento puede ser tópico con mupirocina o ácido fusídico. Aquí hay que tener en cuenta que este medicamento ha demostrado en muchos estudios ser igual de eficiente del tratamiento oral o del tratamiento sistémico, pero en qué casos utilizamos o debemos requerir del tratamiento oral o tratamiento sistémico, cuando ya el compromiso es muy extenso, se habla de cuando hay más de 5 lesiones en el paciente o cuando se presenta un brote epidémico de glomerulonefritis streptocócica con el fin de evitar la transmisión de esta infección. Entonces ahí ya optaríamos, principalmente tratamiento empírico, por el trimethoprim sulfamethoxazol o la clindamicina, ya según la epidemiología. Esto
¿Por qué este tratamiento? Con el fin de cubrir el Staphylococcus aureus metilcilino resistente. Se puede tratar, pues, o se puede usar medicamentos específicos, ya sea dependiendo si es el Staphylococcus metilcilino sensible o si ya se trata propiamente el Streptococcus beta hemolítico, pero esto si tenemos un cultivo que nos permita. De resto, el tratamiento empírico es con trimmetoprim sulfametoxazol. Pero ya podemos tratar el metilcilino sensible, ya sea con cefalexina, con dicloxacilina, y el Streptococcus beta hemolítico con cefalexina o penicilina. Pero en la mayoría de los casos no se requiere de tratamientos específicos. Tiene que ser que haya comorbilidades o se encuentre pues complicada, pero cuando es leve, cuando esta infección se presenta de manera leve, de manera con su curso normal, que puede ser resolutiva, autolimitada, no es necesario. Y por otro lado, se necesita pues la remoción de las costras para que el microorganismo impregne en la lesión. Y pues aquí encontramos las dosis. Pasa, Dani. Bueno, entonces en cuanto a la mupirocina o ácido fusídico, este se tiende en los adultos y en niños como manera terapéutica 3 veces al día por 7 a 10 días, pero también se habla de 2 veces al día por 5 días, que creo que es la que más comúnmente se utiliza. Y en cuanto al ácido fusídico, se utiliza 2 a 3 veces al día por 7 días sobre la lesión. Y en cuanto al trimmetoprim sulfa, este se utiliza por 7 días y se va a utilizar en los pacientes a unas dosis en niños de 6 a 12 miligramos por kilogramo día vía oral cada 12 horas y en los adultos de 160 a 800 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días. Bueno, entonces, ahora tenemos... Sí. Karen, bueno, dígame. solamente primero, Karen, quiero decirte que vas muy bien. Me ha gustado mucho tu presentación, ha sido muy práctica, muy explícita y has dicho lo puntual. Bueno, con respecto al impétigo vulgar, realmente la lesión primera en la cual nosotros vamos a ver en el paciente son las costras. La característica de esta enfermedad son las costras melicéricas de aspecto de color miel, porque las pápulas evolucionan rápidamente a vesículas y las vesículas se rompen rápidamente y lo que nosotros vamos a ver en el paciente como más llamativo son las costras. Normal, y generalmente son en niños y es periorificiales, pero lo podemos encontrar en cualquier parte de la piel, indudablemente. Ahora, generalmente esas lesiones vesiculosas, pápulas, vesículas y que se rompen, el paciente inicialmente les puede decir, doctora, comienza de esta manera. Es la oportunidad para ver las pápulas y para ver las vesículas, pero estos son ya procesos muy efímeros y que desaparecen rápidamente. Y bueno, eso era algo que quería anotar. La otra cosa, el tratamiento tal cual como lo dijiste, puede ser tópico, la mupirocina o el ácido fusídico. La característica es que el ácido fusídico requiere de remoción de costra para que haga su efecto en el tratamiento, diferente a la mupirocina que no tiene que ver con la costra. Y con respecto al tratamiento, si es tópico o sistémico, tal cual como lo dijiste, depende de la extensión. Y podemos utilizar los medicamentos que tú comentaste y siempre tratando de buscar medicamentos que cubran a ambos, porque normalmente por didáctica se establece que este tipo es producido por estreptococo, pero generalmente también está implicado mucho el estafilococo. Entonces utilizamos de primera línea la clindamicina. Utilizamos la primera línea de clindamicina y la cefalexina es la primera línea. Después, si tenemos, si hay una implicación de un estafilococo meticilino resistente, bueno, consideramos la clindamicina o el trimmetoprim sulfa, pero es clave el iniciar con cefalexina. Además, el baño 2, 3 veces al día, sobre todo en las zonas donde puede estar el estafilococo, que son en las zonas húmedas, de acuerdo, porque la flora que se presenta en el organismo, además de considerarla transitoria y residente, también la flora puede variar de acuerdo a si las zonas son húmedas o si son secas en el mismo organismo. Entonces, el baño con jabones que no dañen el pH alcalino, el pH ácido, tal cual como tú lo dijiste, porque es una forma de defendernos del
de defensa de nuestro organismo, entonces tienen que ser limpiadores tipo Cinder que no alteren nuestro pH. Y con respecto a la aplicación de mupirocina nasal, 3 o 4 veces al día, 3 veces al día, durante 4 días a la semana o durante 5 días a la semana, lo utilizamos generalmente para descolonizar en aquellos pacientes que tienen una susceptibilidad a desarrollar este tipo de procesos. Entonces, hacer esa susceptibilidad generalmente la vamos a presentar en pacientes con dermatitis atópica que tienen mucha tendencia a que el estafilococo produzca enfermedades, produzca procesos infecciosos y permanezca y esté estimulando de manera perpetua la dermatitis atópica. Y eso entraría lo que son las dermatosis impetiginizadas, es decir, de una dermatitis atópica que se infecta secundariamente con un estafilococo, es lo que llamamos dermatitis impetiginizada. Bueno, eso era todo lo que te quería aportar, pero vas muy bien. Doctora, Muchas una pregunta, gracias. doctora. Vamos a ver. Yo le iba a preguntar, cuando esa persona después que se baña, ¿cómo es el secado? Secado normal, lo único importante es no friccionar la piel, pero el secado es normal. Listo, doctora, gracias. Dale, sigue, Karen. Bueno, entonces, pues como mencionaba, ya empezando con el impétigo ampolloso o buloso, este tipo de impétigo también es una infección pues en la piel que también se limita a la parte de la epidermis y es causada por cepas específicamente de Staphylococcus aureus que son productores de cetotoxina exfoliativa A y B. En cuanto al el ampolloso, en cuanto a los hallazgos, se presentan como vesículas flácidas que van a tener un contenido claro o contenido purulento y por lo general se presentan en la piel normal, específicamente o principalmente alrededor de los orificios oronasales, como mencionaba la doctora anteriormente, y pues tienen que tener un curso autolimitado, sin embargo, pueden presentar mayor manifestaciones sistémicas o compromiso sistémico comparado, si lo comparamos con los pacientes que tienen impétigo vulgar o no ampolloso. Como mencionaba también la doctora, las lesiones más comunes que se pueden presentar podemos ver las vesículas en la primera imagen, en la parte de abajo, pero lo más común es que encontremos, como en la segunda imagen, en la parte izquierda, que vamos a encontrar ya las placas que se encuentran erosionadas. O sea, como sabemos, la erosión es el resultado de la ruptura de las vesículas o ampollas, o sea, el resultado que estas dejan. Entonces es común que encontremos estas placas erosionadas como que nos hace pensar que estuvimos frente a un contenido vesicular o ampolloso. Y este tipo de impétigo, bueno, otra de las cosas, bueno, eso es lo más común, las vesículas flácidas, es el contenido que tiene a tener claro pululento y esas las placas erosionadas que podemos encontrar, que es lo más común y más característico de este tipo de impétigo. Y pues tenemos que investigar entonces en esos pacientes, preguntar cómo eran las lesiones antes, cómo empezaron, cuál era la última, hace cuánto, y etcétera, para tener información de las mismas. Pero aquí podemos observar con fin educativo las vesículas en las imágenes de arriba, las costras, las placas erosionadas, en la parte de abajo encontramos unas vesículas muy pequeñas, y etc. Pasa, Dani, por favor. Bueno, entonces en cuanto al diagnóstico diferencial, en este caso, el principal es la infección por virus del herpes simple, que también provoca la aparición de vesículas que son costrosas. Sin embargo, este es más doloroso y tiende a ser más recurrente. Y en cuanto al tratamiento del mismo, se hace con el mismo tipo de tratamiento, con mupirocina o con ácido fucídico. Ya se utiliza la cefalexina o la dicloxacilina específicamente, pues como ya mencioné, aquí la infección es comúnmente o principalmente o el agente causal es el Staphylococcus aureus. Entonces ese tratamiento, por decir específico, de una vez hacia la erradicación del Staphylococcus aureus. Y pues ya si el paciente pues no presenta respuesta al tratamiento o si hay complicaciones o extensión, ya hay que hacer, digamos, un hemograma, etcétera, pero por lo general no es necesario. Pasa, Dani, pues aquí Es tenemos las correcto. dosis, son las mismas dosis que presente en el impétigo no ampolloso, la mupirocina en crema, el ungüento 2%, las mismas dosis, las mismas veces al día, y el ácido fucídico en crema también al 2%, igual las mismas dosis, tanto en adultos como en niños. Aquí tenemos también pues la dosis de dicloxacilina en niños de 25 a 50 miligramos por peso, vía oral cada 6 horas por 7 a 10 días,
y en adultos 500 miligramos vía oral cada 6 horas por los mismos días, 7 a 10 días. Ya pasa, Dani. Bueno, y la desefalexina que se encuentra arriba, niños 25 a 50 miligramos por kilogramo, también vía oral cada 6 horas por 7 a 10 días y en los adultos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Te felicito, una clase excelente. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, quería tocarles sobre lo que es el herpes simple. El herpes simple es normalmente aquello que ustedes escuchan hablar de fuego y generalmente se presenta en el labio, en la piel del labio, y va a ser también eso se llama el borde del labio, y está afectando la piel adyacente. Entonces, generalmente también se van a presentar como unas vesículas que se rompen y dejan unas costras. Entonces, por eso se hace un diagnóstico diferencial con el impétigo vulgar, que generalmente también está afectando la misma zona, la área orofacial. Pero el antecedente de un proceso febril prolongado, el antecedente de exposiciones al sol, nos habla más en favor de un herpes simple o un herpes orofacial. Puede ser inicial o puede ser de orden recurrente. Ahora, sí hay que considerar los dos tipos de impétigo, un impétigo simple o vulgar y un impétigo ampolloso. Tienen el mismo nombre, pero y se parecen mucho entre sí, varían mucho las cepas que los están produciendo el uno del otro, pero como dijo Karen, el impétigo ampolloso puede presentar manifestaciones sistémicas, en cambio el vulgar no las presenta. Por sus mismas exotoxinas que tiene, puede producir un síndrome que se llama síndrome estafilocóxico de piel escaldada, que viene siendo como un eritema general. Háganse la cuenta como si el niño, porque generalmente se presenta en niños desde el nacimiento hasta los 2 años de edad, es más o menos la aparición del impétigo ampolloso, es que tienen un proceso infeccioso previo, llámese una onfalitis, llámese una otitis, llámese un proceso gripal, una rinitis o cualquier proceso que esté lesionando la piel, porque siempre tiene que haber una solución de continuidad. La solución de continuidad es cuando hay una apertura de la piel, se puede decir, que la piel perdió su capacidad de estar indemne, por ahí penetra. Entonces, en algunos pacientes se pueden desarrollar un eritema generalizado y que tiene el antecedente de un proceso febril, tiene el antecedente de haber tomado algún tipo de medicamento, y hay la oportunidad de que lo puedan confundir en una urgencia con una reacción por medicamentos. Entonces, porque generalmente estos son pacientes que se automedican. Entonces viene el inconveniente de que lo consideran que puede ser una reacción a medicamentos y le dan corticoides a un paciente que ya inició inmunosupresión por un estafilococo. Y esto puede llevar a que el niño fallezca. Entonces, eso hay como que tener muy en cuenta, tener bien claro qué es lo que está ocurriendo antes de establecer corticoides sistémicos en un eritema generalizado. Entonces, ahí tengo muy alerta en cuando la historia es muy valiosa previamente. Bueno, con foliculitis. Bueno, en cuanto a la foliculitis, tenemos que es la infección del folículo piloso en su parte superficial. Está dado por múltiples causas y su causa más frecuente o agente etiológico es el Staphylococcus aureus. Existen diferentes factores que nos predisponen a presentar una foliculitis, como es el afeitado frecuente, el uso de ropa ajustada, también los ambientes húmedos y calurosos, y también la dermatosis. Aquí pues tiene que existir un deterioro de la barrera, de la barrera dérmica para que este agente pueda adherirse y penetrar para causar la foliculitis. También algunas comorbilidades como la diabetes, el sobrepeso, la inmunosupresión y también el uso crónico de antibióticos y corticosteroides. Pasa porfa, Dani.
Bueno, en cuanto a las manifestaciones, la aparición de este tipo de lesiones es de forma aguda. Las zonas en las cuales más lo encontramos podríamos decir que son aquellas zonas donde existe gran cantidad de vello, pero las podemos encontrar en cualquier lugar del cuerpo. Estas zonas más frecuentes son la cara, el cuero cabelludo, los muslos, las axilas, los glúteos y el área inguinal. Este tipo de lesiones se describen como numerosas pápulas, pústulas, eritematosas y pruriginosas, como podemos ver en la imagen, que afectan al folículo piloso. Este tipo de lesiones se caracterizan también porque no dejan cicatriz y lo más importante es que el paciente no esté en constante contacto con estas para que de pronto no se genere una cicatriz por estar lesionándolas constantemente. Pasa, Dani, porfa. Ya pasó, no me pasa. Sí, ya la pasé. Pero no, todavía aquí no ha pasado. Y ahora sí. Bueno, en cuanto al diagnóstico diferencial de este tipo de lesiones, debemos buscar otras causas de foliculitis infecciosa, como cuáles aquellos microorganismos gram negativos. Y también otros microorganismos como la cándida, la malacesia y la demodex. También el uso de antibióticos crónicos y otras causas no infecciosas como el acné y la pseudofoliculitis de barba o la foliculitis por oclusión o trauma. Como podemos ver aquí en la imagen, el vello queda encarnado y no tiene esa capacidad de salir. Pasa, Dani, porfa. En cuanto al tratamiento, tenemos dos opciones. Una opción, la primera, como los tópicos, de este caso, pues antibióticos, enviamos ácido fucídico y también muropicina, o podemos enviar, ¿cómo? Mupirocina. Pirosina. Bueno, y también la eritromicina por vía oral a 7 días, es su administración. Y la opción sistémica, ya que existe un compromiso más grande, enviamos cefalexina o dicloxacilina. Pasa, Dani, porfa. Bueno, en cuanto a la furunculosis, esta ya es la infección del folículo piloso, pero en su parte profunda. Entonces, este tipo de furunculosis va a estar dado por el Staphylococcus aureus, el cual más adelante puede generar abscesos cutáneos si no se trata de manera rápida y también erradicando este agente etiológico de una manera correcta. Estos forúnculos se caracterizan porque son autorresolutivos y también porque muchas veces tienen una presentación recurrente. Entonces, si no tratamos esto, predisponemos también a que se presenten nuevamente o existen algunos factores que nos van a desencadenar esta recurrencia. Existen existe un agente etiológico específico que nos permite la aparición de esta furunculosis. En este caso es el Staphylococcus aureus meticilino resistente, el cual tiene un factor de virulencia llamado leucocidina Pantone Valentine que se adhiere a la membrana de los neutrófilos. Al adherirse, la degrada, genera un poro y permite la liberación de las enzimas, las cuales este estafilococo y también los neutrófilos se acumulan, pasan a los tejidos circundantes, generan la necrosis y llegan así, después de un tiempo, a la formación del absceso. Pasa, Dani, por favor. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo para presentar una furunculosis, tenemos las enfermedades inmunosupresoras, un VIH, la desnutrición, la diabetes, también el alcoholismo, y existen otro tipo de causas, los defectos en la función de los neutrófilos. Estos son importantes en la defensa de esta lesión y como saben, bueno, ya expliqué que
si existe un defecto y no tiene la adherencia, pues esto va a hacer que sea más frecuente que se presenten y sean muy graves este tipo de forúnculos. También deficiencia de hierro y aquellos portadores que presenten las cepas productoras de leucocitosis de Pantone-Valentine. Bueno, estas manifestaciones clínicas de este tipo de lesión se describen como unos nódulos eritematosos que al momento de la palpación son calientes y fluctuantes. Muchas veces desde el inicio este tipo de lesión es dura, pero con el paso del tiempo, si llega a formarse abscesos, al momento de palparla es más blanda. La localización, como sabemos, es folicular y también es característico de este tipo de lesiones que por la profundidad deja cicatrices muy grandes. También el tiempo en que se presente permite un mayor tamaño de esta lesión o puede que sea un poco, un poco más pequeña. Pasa de Dani, por favor. Bueno, en cuanto al diagnóstico diferencial que debemos hacer en este tipo de lesiones, son los quistes epidermoides, también los noduloquistes del acné y también la foliculitis decalvante o foliculitis disecante. Esta la encontramos más que todo en el cuero cabelludo y debemos tenerla presente. Y también los quistes triquilemales. Pasa, Dani, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento, debemos aplicar calor local. También podemos realizar una incisión y drenaje. Y dependiendo la frecuencia de la sintomatología que estos pacientes presenten, debemos enviar anticoterapia oral. Esto ya puede durar varios meses, ya dependiendo de la recurrencia, los diferentes factores que lo pueden predisponer. Y los fármacos aquí de primera línea son la dicloxacilina y también las cefalosporinas. Para aquel tipo de infecciones que se presenten por Staphylococcus aureus meticilino resistente, enviamos clindamicina, trimetoprim-sulfametazol, también tetraciclinas, eritromicina o linezolid. Y si las infecciones son muy recurrentes en aquellos pacientes que presenten las cepas, ¿qué vamos a enviar? Enviamos mupirocina al 2% en cada fosa nasal por 5 días. Y también es importante unas medidas de higiene adecuadas, que el paciente se lave las manos, que tenga las uñas limpias, que no esté en constante contacto con ese tipo de lesión porque puede hacer que se rompa y también vierta su contenido purulento y cause una mayor infección. También el uso de la ropa que sea limpia, que esté asoleada, que no esté húmeda para no favorecer el crecimiento de este tipo de lesiones. Pasa, Dani, por favor. Bueno, ahora seguimos con... Muy bien, Ángela. Seguimos con uno de los procesos importantes a lo largo de estas infecciones cutáneas, el cual va a ser la celulitis. La celulitis es aquella que se define como una infección aguda de la dermis y del tejido celular subcutáneo, el cual puede estar causado por múltiples agentes y se caracteriza porque puede estar ubicado en gran parte de nuestro cuerpo. Sin embargo, este es mucho más común y sobre todo en las personas de avanzada edad, que la presencia de esta celulitis en la mayoría de sus veces esté dada a nivel de los miembros inferiores. Cabe resaltar que, pues, como lo mencionaba, es una de las principales manifestaciones cutáneas que incluso puede llegar a generar aproximadamente 600 hospitalizaciones anuales, producto a que es un proceso infeccioso bastante recurrente e induce a la hospitalización de estos para un mejor manejo. Cabe resaltar que la entrada del agente causal está condicionado por una solución de continuidad, en donde en la mayoría de los casos los pacientes presentan traumas, ulceraciones, infecciones, en este caso predisponentes o concomitantes, como es el caso más común de la tiña pedis y del eczema, e incluso en aquellas condiciones en donde los pacientes presentan un proceso infeccioso postquirúrgico,
lo cual permite lo que es el ingreso de los agentes productores hacia las partes más inferiores de la piel, como es el caso del tejido celular subcutáneo, permitiendo la proliferación y el crecimiento de los agentes bacterianos. Tenemos que la etiología puede verse a múltiples factores. Sin embargo, la presencia de algunas señales, de algunas lesiones a nivel cutáneo, nos puede llegar a deducir o nos puede llegar a pensar que el agente etiológico es mucho más específico. Por ejemplo, en situaciones en donde nuestro paciente llega a presentar antecedentes o incluso pues se presenta durante el proceso de celulitis como accesos, con presencia de, en este caso, de purulencia o la presencia de forúnculos, podemos llegar a pensar que el agente involucrado va a ser el Staphylococcus aureus. Primero, porque este es el principal agente productor de estas lesiones cutáneas, y segundo, porque él tiene la capacidad de encontrarse a nivel de la piel y por un proceso tardío generar, en este caso, la celulitis. Además, en situaciones, por el contrario, en donde los pacientes presentan una evolución rápida de la celulitis, los pacientes tienen antecedentes o concomitancia de linfangitis, incluso llegaron a producir, por ejemplo, una erisipela antes de la generación de la celulitis, podemos pensar que el agente involucrado es el Streptococcus pyogenes, debido a que primero este va a ser el caracterizado por generar este tipo de infecciones a nivel de los miembros inferiores, y se caracteriza porque afecta a los pacientes que presentan estas manifestaciones anteriormente. Pasa, Dani. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, pues estos factores de riesgo son aquellos los cuales permiten un aumento en la infección, en la colonización por el Staphylococcus aureus metilcilino resistente. Cabe resaltar que en caso dado la infección esté provocada por este agente, el tratamiento debe instaurarse de forma específica y lo más rápido posible. En cuanto a estos factores de riesgo que encontramos predisponentes a la celulitis, va a ser la historia previa de hospitalización y la historia previa de hospitalización por un proceso, en este caso, por una lesión a nivel de la piel o por un antecedente de celulitis. Primero, porque esto aumenta y predispone, en este caso, a que los pacientes estén expuestos a otros microorganismos grandemente patógenos que pueden provocar la celulitis, o en situaciones, por ejemplo, en donde estos pacientes no generan un buen tratamiento o son resistentes a este y generan de nuevo el cuadro de celulitis. En infección o colonización por SARM, pues tenemos que la colonización nasal o la colonización a nivel adquirida en la comunidad por estos agentes ha aumentado en los últimos años, por lo cual la colonización o la presencia de este nasalmente puede predisponer a que los pacientes presenten un proceso de celulitis en situaciones en donde esta mucosa, por ejemplo, entra en contacto con alguna solución de continuidad. En cuanto a la hemodiálisis, similar en los casos en donde los pacientes son consumidores de drogas intravenosas, las instancias hospitalarias de la hemodiálisis permiten mayor predisposición de agentes, y los usuarios de drogas intravenosas permiten un mayor ingreso de este agente hacia la piel. En condiciones de hacinamiento, pues aquí el contacto persona a persona es mucho más, en este caso, prolongado, y las condiciones, pues, de aseo no son las mejores, lo cual predisponen a cualquier tipo de lesión a nivel cutáneo. Y el tratamiento antibiótico y la permanencia de lugares en cuidados debido a que primero el antibiótico, pues al utilizar antibiótico de forma automedicación, pues reduce en este caso la gama, en este caso para utilizarse para celulitis, y la permanencia en lugares de cuidado, pues como sabemos la mayoría de estos pacientes son ancianos, que por sí solo considera un factor de riesgo. Bueno, hablando un poco acerca de las manifestaciones clínicas de la celulitis, pues esta presenta manifestaciones clínicas características que lo ayudan a diferenciar de otros diagnósticos diferenciales que más adelante los vamos a mencionar, como por ejemplo, esta se caracteriza por ser una placa eritematosa que puede localizarse en cualquier parte del cuerpo o a nivel de los miembros inferiores. En la mayoría de sus veces, los pacientes refieren
que esta puede ser dolorosa, sobre todo en situaciones en donde es necesario realizar una palpación. Además, tiene un componente edematoso por el proceso inflamatorio que en este momento se está llevando, en donde lo podemos notar a nivel, en este caso, de los tobillos o incluso del empeine, como podemos ver a nivel de la imagen. Además, a la hora de tocar el área afectada, pues es una área caliente y algo que es característico de la celulitis es que esta no presenta bordes definidos, a diferencia de, por ejemplo, uno de sus principales diagnósticos diferenciales que va a ser la erisipela. Cabe resaltar que dependiendo la evolución o en este caso el cuidado que se tuvo en ese paciente al inicio de la celulitis, esto puede llegar a presentar lo que son ampollas y vesículas de contenido claro. También se puede determinar que estos pacientes presentan fiebre y compromiso del estado general en muy pocas condiciones y en caso tal llegar a generarlos, estos son aquellos que presentan manifestaciones leves. Estos pacientes también se caracterizan por la generación de lo que van a ser complicaciones o manifestaciones concomitantes a este, como es el caso de tromboflebitis, también linfadenopatías y una linfangitis concomitante, lo cual no solamente induce, sino que también puede llegar a ser como una especie de manifestación que ayuda a su generación. Pasa, Dani. Bueno, en cuanto al diagnóstico de la celulitis, cabe resaltar que el diagnóstico de este es completamente clínico, es decir, este va a estar guiado por las manifestaciones clínicas, las cuales nos ponga que es completamente seguro que nos encontremos con un proceso de celulitis, ya que hasta el momento no existe una prueba oro para poder diagnosticar el proceso de celulitis, sobre todo en aquellas condiciones en donde son leves y donde pues se considera que los pacientes no presentan ninguna manifestación purulenta. Cabe resaltar que en estas condiciones el diagnóstico se hace realizado por una buena historia clínica, por un buen examen físico, la determinación de las lesiones cutáneas y la identificación de que verdaderamente nos encontremos con un proceso de celulitis, perdón, porque no todo placa eritematosa con rubor y calor hace parte de un proceso de celulitis o de erisipela como diagnóstico diferencial, puede estar provocado por otros múltiples agentes. Es por esto que está indicado la realización de un buen examen físico. Lesiones en donde, por ejemplo, a diferencia de lo anterior, las lesiones pueden llegar a ser purulentas o exudativas, está indicado lo que es la utilización de un desbridamiento y en un cultivo de las lesiones, pero como mi compañera mencionaba al principio, la utilización de estos exámenes son aquellos que no pueden cambiar de una u otra forma el tratamiento o el manejo de estos pacientes, pero pueden llegar a requerirse en situaciones específicas como las que voy a mencionar a continuación. Por ejemplo, en aquellas situaciones en donde nuestro paciente es inmunocomprometido y que además hubo una falla completa a nivel del tratamiento empírico instaurado, es necesario la utilización de una biopsia de piel en situaciones en donde nuestro paciente no presente ningún tipo de secreciones a nivel de la lesión, aspiración con aguja y cultivo en situaciones en donde este paciente sí lo presente. En busca no solamente de un agente etiológico preciso, sino también de la instauración de un tratamiento completamente sensible a la gente, ya que el tratamiento empírico falló completamente. Estos pacientes deben venir acompañados con exámenes de laboratorio como hemograma, creatinina, BUN, glucosa, electrolitos y calcio para determinar primero el estado clínico de nuestro paciente y segundo, identificar si nuestro paciente presenta otro tipo de enfermedades concomitantes que nos induzcan a la generación más fácil de celulitis. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, pues es indicativo la realización de pues, ay no, Dani. Déjala en la anterior. Bueno, ahí. Entonces, es indicativo la realización, ya que, como lo mencionaba, muchas enfermedades pueden generar esta placa eritematosa. En el caso de uno de sus principales diagnósticos diferenciales va a ser la fascitis necrosante, debido a que este se caracteriza por un eritema, sobre todo a nivel de los miembros inferiores, al igual que la celulitis, pero este puede diferenciarse por el compromiso necrótico que es capaz de generar a nivel de los miembros inferiores, que en muy pocas condiciones la celulitis es capaz de llegar a generar.
En condiciones en donde exista un componente necrótico a nivel de celulitis, que es muy poco probable, se puede estar indicado lo que es la realización de una tomografía computarizada de piel para la determinación, en este caso, de cómo está el estado de la piel o la presencia de gases a nivel de la piel. Otros diagnósticos diferenciales no menos importantes va a estar el panadizo herpético, la dermatitis por contacto, las erupciones medicamentosas, el eczema por estasis venosa y el herpes zóster, sobre todo en sus primeros estadios de la enfermedad, el cual puede llegar a generar como un proceso de eritema a nivel, en este caso, sistémico. Pasa, Dani. Bueno, en cuanto al tratamiento, bueno, tenemos que el tratamiento de la celulitis primero debe ir indicado para los dos agentes principales involucrados, el cual va a ser el estafilococcus aureus, en situaciones del estafilococcus aureus metilcilino resistente o el estreptococo del grupo del beta hemolítico del grupo A. Este tratamiento también va a estar dirigido dependiendo de la respuesta o las condiciones clínicas en las que se encuentre nuestro paciente. Por ejemplo, en los tratamientos de primera línea, están recomendados en aquellos pacientes en donde primero las manifestaciones sean leves, esté clínicamente estable, en donde las manifestaciones no sean purulentas y donde se sospeche que el agente involucrado va a ser un estafilococcus aureus metilcilino sensible o un estreptococo del grupo beta, como por ejemplo el estreptococo piógenes. Entre este tratamiento encontramos lo que va a ser la clindamicina de 300 a 400 miligramos vía oral o intravenosa de cada 6 a 8 horas por 7 días, la cefalexina de 500 miligramos vía oral cada 6 horas y la dicloxacilina como método alternativo de 500 miligramos vía oral cada 6 horas y este tratamiento dirigido por 7 días. Pero ¿qué ocurre? En condiciones en donde nuestro paciente por lo menos es inmunocomprometido, no responde al tratamiento de primera línea o que las lesiones, por ejemplo, son purulentas, está recomendado lo que es no solamente abarcar el estafilococcus aureus metilcilino resistente, que puede llegar a ser el generador de este proceso infeccioso, sino también salvaguardar a nuestro paciente instaurando un tratamiento contra lo que van a ser las infecciones por gram negativos. Cabe resaltar que en situaciones en donde estos pacientes presenten eso, está indicado lo que es la utilización de amoxicilina de 500 a 875 miligramos cada 12 horas, la utilización del trimethoprim sulfametotaxol, que es el tratamiento indicativo para el SARM, o como alternativa el linezolid de 600 miligramos vía oral cada 12 horas, este tratamiento igual al anterior, instaurado por 7 días. Pero ¿qué ocurre? Existen otras situaciones específicas, como es el caso en donde nuestro paciente se encuentra hospitalizado o que las manifestaciones de nuestro paciente son graves. Por ejemplo, aquí está indicado la utilización de vancomicina, 1 gramo intravenosa cada 12 horas, acompañado o concomitante con un linezolid de 600 miligramos vía oral cada 12 horas y clindamicina como opción, en este caso de tratamiento. Cabe resaltar que en situaciones parecidas como por ejemplo en pacientes con hemodiálisis, usuarios de drogas intravenosas, en donde la celulitis sea por traumas penetrantes, se recomienda el cubrimiento de SARM y de estreptococos, que pueden ser los principales agentes causales. Y por último, si además de lo anteriormente mencionado, nuestro paciente presenta algún compromiso del estado general, está indicado la utilización de un hemocultivo, no solo para determinar las condiciones clínicas de nuestro paciente, sino que recordemos que el estreptococo puede generar un proceso de síndrome de sepsis estafilocóxica, la cual en donde podemos sospechar de cuando nuestro paciente presenta compromiso general como fiebre, mareo, náuseas, vómitos y lo principal que se tiene que descartar es esto para generar un tratamiento. Pasa. Ok. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, Daniela. Bueno, ahora para continuar con la erisipela, esta es una infección bacteriana que afecta principalmente la capa la capa superficial de la dermis. Además, Alejandro, abre tu cámara. Yo la tengo abierta, profe. La tiene abierta. Está encendida. Sí, pero no aparece. Ahora acaba de aparecer. Acaba de aparecer.
Entonces, continuando, esta va a presentar diversas características clínicas que pueden hacer diferencia entre la erisipela y la celulitis y también son importantes para poder identificar correctamente y no hacer diagnósticos errados, las cuales principalmente vamos a encontrar la placa eritematosa, pero estas, a diferencia, pues van a ser dolorosas y van a tener bordes definidos. Además, esta placa eritematosa va a tener ciertas características como que va a presentar una piel de naranja en el lugar que se sitúen, o además van a ser brillantes y sobreelevadas. Muchas de las veces esta patología puede presentar no solamente afecciones a nivel cutáneo, sino a nivel de la parte linfática. Entonces, muchas de las veces esto va a ir acompañado con compromisos sistémicos, en los cuales se pueden presentar otras manifestaciones como fiebre, mialgias y escalofríos. En cuanto a la etiología, principalmente este va a estar dado por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Es el más frecuente y el que nosotros debemos buscar en caso pues que se esté presentando algún episodio de erisipela. Sin embargo, nosotros también debemos tener en cuenta que pueden haber otros microorganismos, como en el caso de la Klebsiella de Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moracella ssp y la Yersinia enterocolícica, que digamos también nos pueden presentar erisipela, pero en el caso pues que sea por este microorganismo debemos hacer un muy buen diagnóstico diferencial con todas las características que tenga la lesión para no enfocar mal nuestro paciente. Pasa por favor. Bueno, ahí encontramos una imagen, pues, por lo menos la de la señora. Se puede observar que tiene la placa eritematosa en la parte de la mejilla y, como se puede observar, también tiene los bordes definidos, es decir, que respeta la parte del... no pasa más allá del surco nasogeniano. En la erisipela también es importante tener en cuenta la localización topográfica, debido a que esta nos puede indicar en cuanto a diagnósticos diferenciales o factores predisponentes. Sí, pasa por... Dani, ¿ya pasaste? Sí, Alejo, ya la pasé. No sé si bueno, ahora, en cuanto a las manifestaciones, como ya había mencionado anteriormente, estas va a tener una localización más frecuente, que va a ser la parte de la cara y los miembros inferiores, sobre todo pues en la parte del tobillo y la parte inferior de la tibia y el peroné. En cuanto a las edades en las que más se presenta esta patología, son las edades extremas de la vida, es decir, en personas adultas mayores o en niños infantes. Esta, como ya lo había mencionado anteriormente, además pues de tener la afección cutánea, pues puede afectar la parte linfática. Entonces va a traer o va a tener como consecuencia una obstrucción linfática, que además de generar todas las manifestaciones sistémicas, nos pueden a nosotros indicar en casos posteriores, o en el caso que nuestro paciente sea nuevo con nosotros, pues nos indica como antecedente que puede tener recurrencia, o sea que puede estar teniendo otro episodio de erisipela, o en el caso pues de episodios futuros, tenerlos como antecedentes para poder enfocarlos correctamente. En cuanto a los factores predisponentes, encontramos principalmente las patologías pues como la insuficiencia venosa en miembros inferiores, la diabetes, el alcoholismo, aunque también puede presentarse otras como las parestesias, o puede ser una evolución de una dermatitis, o puede, en el caso de las dermatitis, ir en conjunto con ellas. Además, estas pues se pueden presentar como factor predisponente las lesiones o los síndromes nefróticos. Pasa, por favor. Bueno.
En cuanto al diagnóstico, como ya lo había mencionado anteriormente, el diagnóstico pues de estas enfermedades es meramente clínico, entonces nosotros debemos tener muy bien claro cuáles son los hallazgos y realizar un buen examen físico. Además, pues también nos podemos basar en los estudios y los datos epidemiológicos de acuerdo a la zona en que nos encontremos. En cuanto al diagnóstico, en la erisipela no es necesario, no es recomendado y tampoco han mostrado ninguna eficiencia en cuanto a sensibilidad o especificidad los hemocultivos, las biopsias, los aspirados, porque estas no son lesiones que sean purulentas o que tengan un contenido que nosotros vayamos a explorar, sino que solamente son como el cambio de aspecto, la coloración y los bordes bien definidos, que de hecho es el hallazgo clínico que nos va a permitir a nosotros diferenciar que estamos frente a una erisipela y no frente a una celulitis. Entonces ya ahí inmediatamente cambia nuestro diagnóstico. Sin embargo, por lo menos la biopsia de piel y los aspirados lo podemos utilizar en pacientes que se encuentran inmunosuprimidos o en quimioterapias para descartar otras patologías o otras, digamos, que sea como una evolución de alguna otra patología o que se ha desarrollado a partir de otra patología. Pero realmente ninguno de estos exámenes actualmente se utilizan para nosotros poder enfocar a nuestro paciente en cuanto al tratamiento o que nos vaya a dar información para poder realizar el diagnóstico de erisipela. En cuanto al hemocultivo, se puede realizar, pero esto solamente sería, como ya lo había dicho, para identificar de pronto procesos infecciosos, para identificar cómo se encuentra a nivel sanguíneo, pero para descartar otras patologías. Y en cuanto al diagnóstico por imágenes, tampoco es utilizado, sin embargo, se puede recomendar cuando las personas pueden presentar compromiso osteoarticular o algún proceso necrótico. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, pues vamos a encontrar principalmente a la celulitis y ya lo había mencionado anteriormente, que el hallazgo clínico más importante es observar si se encuentran los bordes bien definidos, que es lo que nos va a permitir observar dónde se encuentra el tejido sano y dónde empieza el tejido afectado. En cuanto a otros diagnósticos diferenciales, podemos encontrar el síndrome de Sweet, que es la imagen que encontramos a la derecha, y las erisipelas a partir de dermatitis, por lo menos la dermatitis estasis, que es la imagen de la izquierda. Bueno, en cuanto al tratamiento, el tratamiento indicado, más utilizado en Colombia, es la penicilina vía intravenosa. En caso de que el paciente no pueda recibir pues este tratamiento por ser alérgico o por cualquier otro motivo, pues tenemos como segunda opción la clindamicina. Pero también pueden existir o existen más bien otras opciones que pueden ser tanto vía oral como vía intravenosa. Entonces, Dani pasa, en la vía oral encontramos la cefalexina. Este es el medicamento pues principal en cuanto a la vía oral, el de elección, y en los niños pues se puede administrar de 25 a 50 miligramos cada 6 horas de 7 a 10 días y en adultos de 500 miligramos por el mismo tiempo. En caso pues que no se pueda administrar esto, se pueden indicar como medicamentos alternos la clindamicina, amoxicilina, clavulanato. Pasa, Dani. En cuanto a la clindamicina, también pues la dosis en niños va a ser de 10 a 30 miligramos, se puede dar de 6 a 8 horas cada 7 días. Y en adultos de 300 a 600 miligramos vía oral, de 6 a 8 horas por los mismos 7 días. Pasa, Dani. Y en cuanto a la amoxicilina clavulanato, la dosis en niños va a ser de 25 miligramos cada 12 horas por la misma cantidad de días. Y en los adultos, pues la dosis va a ser de... no veo bien la dosis. Bueno,
de 125 miligramos cada 12 horas por la misma cantidad de días. Y en caso pues de que el tratamiento sea vía intravenosa, es la penicilina intravenosa. Este es el de elección. Sin embargo, existen otros medicamentos como la oxaciclina. Pasa, Dani, por favor. En el que la dosis pues, de los niños va de 150 a 200 miligramos cada 4 a 6 horas o, por máximo 2 gramos y la duración del tratamiento va a ser de 7 a 10 días. Y en adultos la administración va a ser de 1 a 2 por la misma cantidad de días. En cuanto a la ampicilina sulbactam, en los niños va a ser de 120, que no veo bien las dosis, de 100 a 400 miligramos por 7 a 14 días, o en adultos de 1.5 a 1 gramo vía intravenosa. En el caso pues de la amoxicilina clavulanato va a ser la misma dosis que había mencionado anteriormente. Bueno, ya ven la diapositiva de abscesos, ¿cierto? No, yo no todavía. Aún no ha aparecido. Okay. Daniela tiene 10 minutos para terminar la exposición. Sí, sí. Listo, ya les aparece la diapositiva, ¿cierto? Sí, ya aparece. Bueno, ok. Entonces ya ahora hablando de abscesos, vamos a decir que estos son sobre todo colecciones de un material purulento, es decir, pus que está dentro de la dermis y que a veces puede ser profundo y llegar a tejidos subyacentes como el tejido celular subcutáneo. Vamos a decir también que estos abscesos se van a presentar como unos nódulos que se van a caracterizar por ser sólidos, son palpables, llegan a ser profundos, que es cuando alcanzan el tejido celular subcutáneo, y también pueden presentar elevaciones. Cuando presentan estas elevaciones decimos que está sobre todo afectando la dermis superficial y la dermis. Ahora bien, con respecto a su etiología, tenemos que, pues, como ya lo hemos mencionado, el Staphylococcus aureus, y hay factores predisponentes, como ya lo habían hablado, que de continuidad, por ejemplo, del forúnculo, que por el factor de virulencia de esta bacteria, ella genera que se haya una necrosis y se forme este absceso. Entonces, con las clínicas, cabe resaltar que en el momento de la palpación su principal síntoma va a ser el dolor. También vamos a encontrar estos nódulos pues eritematosos, inflamados, y sobre todo en el momento de la palpación también alrededor, en toda la zona donde se encuentre esta lesión, se va a encontrar calor. Otro síntoma es la fiebre, pero esto es más que todo cuando el absceso se complica y llega a ser de gran tamaño y la infección pues se ha complicado. Bueno, con respecto al diagnóstico que se le hace es clínico, como ya se ha mencionado, y aquí se suele utilizar la ecografía de tejidos blancos, sobre todo en el momento de hacer la extracción quirúrgica de este, para visualizar en la ecografía si hay septos que nos puedan dificultar este drenaje y pues se llegue a quedar material purulento sin extraer. Con respecto al diagnóstico diferencial, se hace con anthrax, que es la imagen que vemos al lado derecho, pero el anthrax suele tener varias salidas de drenaje y suele terminar en placa. Y también se hace diagnóstico diferencial con leishmaniasis, que suele ser una pápula que luego se va a ulcerar. También tenemos diagnóstico diferencial con micobacterias atípicas y micosis profundas. Ahora bien, ya con respecto al tratamiento, el principal tratamiento que se hace es el drenaje quirúrgico. Así, la extracción del absceso. Entonces, para hacer pues, este drenaje quirúrgico, como vemos en las imágenes, son una serie de pasos, que lo importante, lo primero es, sobre todo en niños, controlar el dolor, porque ya les había mencionado que su principal síntoma es el dolor. Entonces se aplica la anestesia, la esterilización de la zona y se procede a la extracción de este absceso.
con desbridamiento, es decir, tratando de soltar todos esos posibles septos que acumulan en sus espacios el material purulento. Algo muy importante que se me olvidó mencionar es que este absceso va a madurar. Cuando el absceso madura, forma una zona de drenaje espontáneo. Esa zona se refiere a que es una partecita de la piel que se vuelve mucho más delgada y por esa partecita se alcanza a visualizar un color blanquecino que es el color del material que hay dentro del absceso. Bueno, ya continuando otra vez el drenaje quirúrgico, entonces pues se procede al desbridamiento, también hay que lavar la zona, hay que hacerle lavado a la zona y por último la posición del apósito. ¿Cuándo se hace tratamiento antibiótico? Con el drenaje quirúrgico diríamos que es suficiente, pero llegar a presentar fiebre, también cuando el absceso es demasiado grande y puede llegar a cursar con celulitis. Aquí utilizamos el tratamiento antibiótico o también cuando por medio del drenaje quirúrgico no logramos extraer del todo este absceso. Entonces, vamos a utilizar un tratamiento empírico con trimetoprim sulfametaxol. Es un bactericida, un bacteriostático, perdón, que va a inhibir pues, que esta bacteria se siga propagando. Vamos a utilizarlo en niños en dosis bajas de 6 a 12 miligramos por kilogramo al día, por 7 días, y en adultos dosis más elevadas de 160 a 800 miligramos por 7 días también. Y utilizamos la clindamicina, también, que vemos que esta es la que más se utiliza en todas estas infecciones de piel y tejidos blandos. Vamos a utilizarla en niños de 15 a 30 miligramos al día, cada 6 a 8 horas por 7 días. Y en adultos de 300 a 600 miligramos cada 8 horas por 7 días. Bueno, Daniela, ¿qué te quiero decir? Siempre que haya un absceso, siempre tenemos que hacer la combinación de antibióticos, con esos que hablaste, porque, perdón, absceso siempre tenemos que hacer antibióticos. Siempre que hay un absceso o una forunculosis, generalmente debemos pensar que hay un estafilococo y generalmente meticilino resistente. Entonces, siempre se hace antibiótico y siempre se va a hacer un drenaje quirúrgico. A veces los pacientes se pueden resolver solamente con el antibiótico, a veces ocurre aquello que se enfría el absceso, es decir, disminuye el dolor, disminuye el calor, disminuye la inflamación, pero cuando se palpa, ahí se siente como una área endurecida. Lo más probable es que haya ocurrido una fibrosis y hay una posibilidad de que reaparezca nuevamente la lesión. Cuando reaparece nuevamente la lesión, es indicativo hacer una ecografía de tejidos blandos para ver qué tantas el proceso de cicatrización está obstruido y hacer un debridamiento bajo anestesia para romper todas esas bridas y pueda salir todo ese material purulento. Muchas veces ustedes hablan de un tratamiento empírico, es decir, cuando no tenemos claramente cuál es la bacteria que está implicada. Sí tenemos la posibilidad de hacer un cultivo y un antibiograma, nos va a ayudar muchísimo en estos procesos. Una vez que se haya tomado la muestra, empezamos con nuestro tratamiento empírico y esperamos la respuesta del laboratorio a ver si lo mantenemos o lo cambiamos. También ocurre que si no tenemos esa posibilidad de hacer un cultivo y un antibiograma, esperamos 3 días. Si en esos 3 días no hay resolución alguna del proceso, entonces sí tenemos que hacer cambios para un antibiótico, siempre inclinándonos por los meticilinos resistentes, estafilococo meticilino resistente, pero también acuérdense que pueden encontrarnos con unos gram negativos. Bueno, eso era algo que te quería aportar. Entonces, ahora les voy a mostrar algo de la experiencia de la vida.
Bueno, entonces, que ustedes tengan, siempre hay que hacer una higiene de la piel. Eso es importantísimo, siempre, bañar la zona. Antes se utilizaba mucho el yodo, hoy en día no se utiliza mucho el yodo por la muy puntual. ¿Por qué no se usa mucho la yovidona? Porque estos generalmente tienden a ser productos que inhiben el ácido fucídico y el ácido fucídico es un antibiótico, pero que realmente se inhibe en presencia de la yovidona. Entonces se utilizan otros antisépticos que hay diferentes en el mercado. No continúa, no sé qué habrá pasado. Doctora, debe ser su internet, también se escucha a veces entrecortado. El internet está, ¿ya me escuchan bien? Sí, Sí, es que me parece que el internet está molestando. Vamos a ver qué pasó aquí. Vamos a ver, lo que pasa es que yo tengo otra ahí que ya está puesta. No me permite. Vamos a ver si abre esta. Lo que pasa es que esta no está actualizada. Esta es uno está actualizada en cuanto a imagen y abrir la otra, pero no me lo permitió. No sé. Este ya es de hace un año y la actualizada no me permitió abrir. Doctora, se le escucha Como entrecortado. bueno, dime. Se le escucha entrecortado y no pudimos De comprender que qué dijo. tengo insuficiente calidad de la red. No, lo que tengo internet está, ahora no me oyen. Sí, ¿Aló? le escuchamos, pero se escucha muy entrecortado. sí, ¿Aló? se escucha entrecortado. Bueno, jóvenes, entonces mira, vamos a hacer que internet, no sé, está ahora mismo comenzó a molestar. Entonces, ya se escucha mañana mejor. ya se escucha mejor. Bueno, entonces sigamos. Entonces, ahí miren el miembro inferior, el derecho, miren el edema importante que tiene la paciente, está con bastante linfedema, miren el borde muy bien definido de la lesión eritematosa y también hay ampollas. Generalmente cuando hay ampollas uno piensa que puede ser por un estafilococo aureus. Normalmente la celulitis uno la asocia con estreptococo y por eso tiene muy buena respuesta a la penicilina. Pero cuando nosotros vemos ampollas, generalmente comenzamos a pensar que es posible que sea un estafilococo el que está en el medio. Entonces, la característica,
bordes muy bien delimitados y además tiene un aspecto de piel de naranja. Eso es característico, por ejemplo, además roja, caliente y con dolor. Todos estos pacientes siempre van a tener un foco de entrada y un factor predisponente. La obesidad, el alcoholismo, la insuficiencia vascular, generalmente cualquier tipo de dermatosis que puede ser una tiña plantar, una tiña interdigital o incluso una tiña de uñas. También podemos encontrar lo que se llama la insuficiencia vascular, que inicia como un eczema, un eczema de estasis, que se llama así, que se encuentra generalmente en el tercio inferior de los miembros inferiores, en el tercio inferior de las piernas o de los miembros inferiores. Aquí tenemos igualmente otra erisipela. Normalmente la erisipela es de la epidermis y compromete los vasos linfáticos. Cuando hay erisipelas a repetición, termina en una celulitis. Entonces, siempre en la erisipela busquen un factor desencadenante. Siempre búsquenlo para poder resolver la situación, porque si no va a haber otra vez, y generalmente hay mucha tiña de uña plantar e interdigital. Eso es bastante frecuente. Ahora, un diagnóstico diferencial muy importante con la erisipela es la dermatitis de contacto, sobre todo que las personas cuando se hacen algún golpe en la pierna, algún esguince, tienden a aplicarse pomadas que contienen sobre todo mentol y alcanfor, que pueden producir una dermatitis de contacto. Entonces, un diagnóstico diferencial importante en la celulitis o en la erisipela es la dermatitis de contacto. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial? El paciente aquí generalmente no se queja de dolor, sino se va a quejar de ardor. Se puede quejar de ardor y además está puede estar rojo y puede estar caliente. Entonces, investigar también si se aplicó alguna crema, alguna loción, para tenerlo en cuenta, porque se ve en los hospitales ese En esos diagnóstico. casos, ¿qué manejo se le hace al paciente? Con respecto a la dermatitis de contacto, bueno, Sí. se le puede poner un corticoide tópico que se apliquen, por ejemplo, se le aplica agua de manzanilla fría y se aplique un corticoide tópico 2-3 veces al día, y por supuesto con una crema que sea un protector de barrera. Miren, aquí el aspecto, miren llamarles la atención de lo que es un aspecto de piel de naranja. Y miren el tercio inferior de la pierna, eso es lo que se llama una dermatitis de estasis, generalmente porque hay una insuficiencia vascular. Esas zonas generalmente están tan crónicas que están fibróticas y son de consistencia dura, y ellos ahí la tendencia es a desarrollar inicialmente erisipela. Miren una erisipela en el rostro, mírenlo, aquí está iniciando, está roja, caliente, aquí también hay que hacer un diagnóstico diferencial con una dermatitis de contacto, porque estas personas, generalmente las mujeres, utilizamos muchas cremas, muchos cosméticos, pero el dolor, mirar el aspecto de piel de naranja de la piel, nos ayuda a hacer el diagnóstico. Miren este casito, lo que es una dermatitis. Aquí vemos el caso y pensamos, es un impétigo. Periorificial, formación de costras. Pero aquí hay dos opciones, o es impétigo vulgar o es un impétigo ampolloso. Ambos son periorificiales y es un niño más o menos aproximadamente de unos 4 años de edad. Entonces, yo aquí me inclino principalmente por un impétigo de tipo ampolloso, pensando más en un estafilococo aureus. ¿Por qué? Porque tiene costras, pero las costras no son tan melifséricas. Aquí se ven de un color amarillo y además miren la erosión que indica la rotura de una vesícula, y generalmente tienden a ir como en forma de flor. Del centro van creciendo
hacia la periferia. Pero la verdad que aquí el diagnóstico uno debe pensar siempre en un impétigo. Tratamiento: lavarse la zona con agua y jabón, un jabón preferiblemente que mantenga el pH de la piel, y podemos utilizar o la mupirocina o el ácido fucídico si es solamente ahí localizado. Ahora, si está muy extenso, nos vamos por una cefalexina o nos podemos ir por un trimetoprim sulfa también. ¿Cuál es el inconveniente del trimetoprim sulfa? Porque puede generar mejor dicho, hay que mirarlo con respeto, porque es que el trimetoprim sulfa es uno de los medicamentos que más reacciones medicamentosas produce, que incluso nos lleva a un eritema multiforme o un Stevens-Johnson. Entonces hay que mirarlo con respeto, hacerlo siempre con las dosis establecidas para los niños, para los adultos, para todo el mundo. Miren, un paciente con un absceso. Inicialmente era un forúnculo. La línea entre absceso y forúnculo es muy pequeñita. Generalmente ambos requieren tratamiento tanto antibiótico, y con el tiempo van a requerir un drenaje, sobre todo los abscesos. Entonces miren la zona, la aureola eritematosa y el centro costroso de un proceso que ya incluso está supurando y está buscando, como dice uno, vía. Bueno, este es un caso de los niñitos que generalmente les pican los mosquitos y generalmente se infectan, y vulgarmente se escucha como el nombre de granos. Eso se llama un prurigo simple que se ha infectado secundariamente, y esto es por mosquito. ¿Y cuál es la importancia de esto? Porque estos son, como generalmente es por estreptococo, tienden a producir una glomerulonefritis. Entonces son los niñitos que se tienden a hinchar. Entonces esa es la importancia de esto de desencadenar una glomerulonefritis. Aquí tenemos, miren, una verdadera ampolla o vesícula, generalmente que puede ser desencadenada por cualquier estafilococo aureus. Pero esto es más bien secundario a una picada de mosquito, que el paciente desarrolló esta lesión. Y le estamos mostrando nuevamente otra erisipela. ¿Por qué? Miren los bordes bien definidos y además con un aspecto de piel de naranja. Bueno, jóvenes, yo me comprometo que mañana les presento ya la más actualizada, porque esta verdad está totalmente desactualizada. Y quería mostrarles lo que era la diferencia clara entre un impétigo vulgar y un impétigo ampolloso. Quería mostrarle alguna foliculitis. Entonces, mañana me comprometo con ustedes para mostrarle ese grupo de fotos actualizadas. Bueno, jóvenes, entonces mañana continuamos con ¿cuáles? ¿Con las virales o las micóticas? Ya le digo. Mañana son las virales. Mañana son las virales. No estoy las mal. virales. Bueno, bien. Bueno, joven. El viernes. Bueno, entonces nos vemos nos vemos mañana jueves a las 6:30 de la mañana nuevamente. Bueno, jóvenes, hasta luego, que tengan un excelente día. Chao, que les vaya súper bien. Hasta luego. Bueno, no hicieron ninguna pregunta, no hicieron preguntas, me imagino que todo está claramente entendido, ¿verdad? Sí, señor. Sí, doctora. Bueno, pues, chao, que les vaya bien. Chao. Gracias. Chao. Chao, bien, buen día.